sí es necesario todo este conocimiento de los procesos que anteceden una decisión de migrar, porque yo creo que nadie quiere migrar, nadie quiere irse de casa, nadie quiere dejar a la familia, ¿no? Entonces tienen que ser decisiones que pasen por cosas que definan, ¿no? Que tu vida tiene que seguir en otro espacio. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerd! Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos a un episodio más. Y hace mucho tiempo que no teníamos entrevista y hoy, como siempre, tenemos gente muy bien preparada, gente muy especial y hoy no es la excepción. Es una gran compañera mía. También amiga, es Yolol, que bueno, un poco de su currículum es que ella también es historiadora y también estudios latinoamericanos, entonces ella tiene mucho conocimiento acerca de pues políticas, de migración, temas diversos y pues hoy la tenemos en el estudio y pues estamos muy contentas. Sí, yo también estoy muy emocionada porque pues es una persona que le podemos preguntar más a detalle cosas que escuchamos quizá muy seguido en las noticias, pero pocas veces nos detenemos a cuestionarlos de qué se trata, ¿no? Porque un poco antes de empezar a grabar estaba comentando que pues ella ha trabajado relaciones bilaterales y yo, sí, pero cuando me puse a pensar digo, bueno, ¿y qué es eso? Como uno da sobreentendido que ya sabe, pero realmente yo, por lo menos de mi parte, no me he sentado a buscar la definición. ¿Qué es una relación bilateral? Y como si podemos comenzar con eso, por favor, Yolo. Hola, bueno, pues gracias por la gentil invitación, Rosy. Me gusta mucho siempre participar en espacios así, porque también creo que la divulgación en ese sentido es muy importante. Además, incluso pues desde las formaciones que venimos con aquí colegas arqueólogas, etnohistoriadoras, y que también estos espacios sirvan para pensar de qué manera nos vamos a diversificar, ¿no? Más allá de los espacios que ya conocemos tradicionalmente donde podemos incidir efectivamente, y con eso voy a responder la pregunta aquí de la colega arqueóloga, que tiene que ver con hacia dónde podemos ir nosotros, nosotras, las etnohistoriadoras, la gente egresada de antropología. Y efectivamente, pues soy un caso de muchos que se inserta en otro espacio distinto, pero que donde también yo pondría el acento somos necesarias y necesarios, ¿no? Que es el ámbito de la política exterior. Y en ese sentido, pues efectivamente, el discutir cómo en este sentido México ha llevado históricamente sus relaciones, pues implica un diálogo interdisciplinario donde necesitamos estar presentes etnohistoriadores, antropólogos, incluso arqueólogos, ¿no? Más adelante podemos detallar esa afirmación que hago. Pero además de quienes son especialistas en relaciones internacionales, quien está formado en derecho internacional, economía, ¿no? Que son como las profesiones clásicas que escuchamos en el ámbito de la política exterior. Y incluso yo pondría ahí también algo que el periodo pasado, en el sexenio pasado, pues nuestra canciller Alicia Bárcena egresada de biología, ¿no? De ahí la importancia de retomar estos diálogos interdisciplinarios en la política exterior. Y les digo, más adelante ojalá logremos detallar algunas cosas, pero lo que a mí me parece importante de por qué nosotras, las egresadas de humanidades, sobre todo de disciplinas antropológicas, tenemos que estar ahí. Uno, conocemos a detalle la historia y sobre todo la historia de la región, ¿no? Y eso nos permite explicar por qué ahora hay muchos procesos que quizás desde los límites de las propias disciplinas no se pueden explicar, como las relaciones internacionales, que son estos procesos histórico-culturales, ¿no? Y en ese sentido, pues también las relaciones entre los países pues van teniendo ciertos momentos, tensiones, momentos de excelentes relaciones, ¿no? Hay momentos en que no existen esas relaciones óptimas como nos gustarían,
Pero con esto que preguntabas hace un momento, pues, ¿qué es una relación bilateral? Pues es cómo México en este caso se está relacionando con determinado país, ¿no? Básicamente, ¿en qué ámbitos? Cultural, cooperación, economía y sobre todo, cuando me refiero a la relación bilateral y que es donde yo trabajo, el diálogo político, ¿no? ¿De qué manera sostenemos diálogos políticos con los otros países? Claro, y se me hace muy interesante justo esto de lo que recalcaste, ¿no? Que muchas veces también se necesita pues este conocimiento de la historia, de lo que ha pasado para saber cómo la sociedad, tanto del país en el que estás como el que te quieres relacionar, se ven entre ellos, porque hay países que han tenido conflictos pero han logrado subsanarlo y ahora se llevan bien, y hay otros países que no. Puede haber un conflicto pasado hace 200 años y no vuelto a tener un conflicto, pero siguen con ese rencor, ¿no? Con ese conocimiento, esa conciencia de lo que pasó y no lo han podido superar, y supongo que eso es algo que también afecta cuando necesitan realizar un convenio o alguna clase de diálogo. Sí, efectivamente, pues en ese sentido, yo ahí pondría como un poco el énfasis en la necesidad de la historia justamente para resolver conflictos, porque eso es la diplomacia, ¿no? Y eso es el saber, la diplomacia multilateral, es decir, de varios países, y porque ahora con esto que mencionabas me parece que hay varios ejemplos en la región, pero también la bilateral, es decir, entre dos países, pero siempre pensando en que la diplomacia se genera a partir del diálogo entre todos los países para llegar a acuerdos comunes, ¿no? Por eso hay firma de tratados, por eso hay, y que todo eso pues son al final del día documentos históricos, ¿no? Y que sirven de base para que pues se conserve básicamente la paz, ¿no? En el mundo, y eso es como muy importante, y si no sabes historia, pues ahí está el problema. Justo y así súper breve, hay un conflicto que nos da como este ejemplo muy claro. Un ejemplo es una disputa territorial entre Guyana y Venezuela, y que lleva ya más de 2 siglos. Claro que en un momento, o sea, ¿quién tiene la razón, Guyana o Venezuela? Y cómo lo resuelves, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo desde la documentación histórica que tiene Venezuela, históricamente el laudo es a favor de ellos. Pero Guyana está apoyada por ciertas potencias multinacionales y en algún momento, si no me equivoco, Gran Bretaña declaró otra cosa, emitió otro documento y con ese documento se sostiene la verdad de Guyana, ¿no? Entonces, ahí ¿qué pasa? Pues que tienen que llegar terceros países o incluso pues otras comisiones de organismos internacionales. En este caso, la disputa, pues como les digo, como hay tensiones y hay 2 versiones de la historia con documentos, ¿cómo se resuelve? Pues con la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ellos tendrían que dar un fallo. Y en eso van, y en eso se han ido 2 siglos, ¿no? Pero, o sea, lo importante es que durante los últimos años esas tensiones han aumentado, ¿no? Y pero les digo, o sea, si no hay un conocimiento de la historia, ¿qué pasa? Entonces, por eso para mí es súper importante como este diálogo con, pues sí, interdisciplinario, ¿no? Con quien sabe de derecho internacional, pero con quien sabe historia, con quien puede interpretar los documentos, analizarlos, ¿no? No solo interpretarlos, analizarlos y dar soluciones comunes entre todos, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante y como muy bonito, ¿no? De este trabajo que en los últimos años vengo realizando. Claro, aparte se me hace algo muy interesante que dijiste, que pues hasta cierto punto fue como una especie de quién tiene la razón y quién tiene más apoyo, ¿no? Porque yo tengo este documento, pero como nadie sabe que tú lo tienes, te voy a emitir otro documento y como yo te voy a decir que tú lo tienes, y de ahí se han generado muchos conflictos, ¿no? Y aparte también como pues estos procesos históricos actuales que supongo que también han ido influyendo para que pues se agrave la situación en estos últimos años. Así es, pues sin llegar a más, ¿no? O sea, los conflictos mundiales en estos momentos, ¿no? Y algo así, lo que dices, ¿no? Con esta
situación de quién tiene la razón. O sea, yo creo que también incluso y pensar, o sea, pues hoy venimos a hablar de la coyuntura del presente, pero que se explica con la historia, ¿no? Entonces, a mí hay algo que me interesa como poner en la mesa, que es el tema de un proceso que nosotros en México hemos vivido como algo que yo siempre sostengo es económico, cultural, social, que es la migración hacia Estados Unidos. Y que a partir del 20 de enero de este año también se reestructuró con decretos, ¿no? Con órdenes ejecutivas que si bien durante periodos anteriores, porque esta migración no es, digamos, no es históricamente homogénea, ¿no? Ha pasado por incluso quienes han gobernado nuestro país, quienes han gobernado el país vecino, ¿no? Otros terceros países, ¿no? Diversas situaciones, acuerdos de libre comercio, ¿no? Muchas cosas que quizás no necesariamente necesitaríamos nosotros tener conocimiento, pero que sí han afectado de cierta forma nuestras vidas incluso, ¿no? Porque todos hemos pasado por algún proceso o alguien de nuestra familia, ¿no? Somos parte de todo esto. Entonces, en ese sentido, a lo que quiero referirme tiene que ver con cómo van cambiando también a partir de documentos o de declaraciones, que eso es después la historia del presente o la historia contemporánea. Va cambiando cómo el mundo se va moviendo, ¿no? Entonces, solo un proceso como la migración, vemos que ha cambiado la vida de cientos, miles de personas solamente aquí en México, ¿no? Y que tiene que ver con cómo hay documentos o hay voces que cambian, ¿no? Los procesos. Claro, aparte se me hace que esto es como una situación muy interesante que es difícil que seas ajena, como comentas, en México, independientemente si se ha migrado o se tiene algún pariente que migró. Simplemente a veces ahora ya hay ciudades en que sales a la calle y ya ves a muchas personas que migran, porque al estar como justo en la frontera, pues también por aquí pasan personas que vienen de otros países que buscan llegar a Estados Unidos, y eso pues yo he escuchado que ha generado muchos puntos de vista diversos justamente por la situación con la que tú te has acercado a la migración, ¿no? Dependiendo cómo te acercas tú como persona a esta migración, muchas veces es como la opinión que tienes al respecto, y me parece que va muy ligado a lo que dices, ¿no? Hay que tener conocimiento pues de los documentos y de lo que ha pasado, porque pues también tiene que ver como la situación que nos está tocando vivir ahora respecto a la migración. Sí, y aquí me parece súper importante, como que tiene mucha potencia tanto la pregunta como lo que yo podría responderte, porque en ese sentido podemos pensar si es necesario todo este conocimiento de los procesos, ¿no? que anteceden una decisión de migrar, porque yo creo que nadie quiere migrar, nadie quiere irse de casa, nadie quiere dejar a la familia, ¿no? Entonces tienen que ser decisiones que pasen por cosas que realmente definan, ¿no? Que tu vida tiene que seguir en otro espacio. Y sobre todo por todas estas cuestiones sociales, políticas, culturales, pero creo que lo que en la actualidad se está viendo son las económicas, ¿no? Que muchas veces dices, ya necesito buscar mejores condiciones de vida, y si mi entorno no me lo está dando, pues tengo que buscar, ya sea a lo mejor de algún lugar pequeño a una gran ciudad, o como lo hemos estado platicando, a un país extranjero, ¿no? Claro, y sobre todo como aquí el énfasis que en los últimos años, digamos, ya se presentaba un poquito antes del COVID, pero en la era post-COVID, que es lo que estamos nosotros viviendo, pues claramente hay afectaciones en las economías. Yo me voy a referir a los casos de la región, que son con los que estoy más familiarizada. Pero también sí pesa la economía, por supuesto, porque es, digamos, la base de la estructura, pero también conflictos políticos, y no hay que dejar de lado también todos estos migrantes climáticos, ¿no? Porque también en la región tenemos muchos temas ahí de desastres climáticos que han hecho migrar a muchas personas o han desplazado a otras personas. Y ahí, ¿de qué manera habitas si ya no hay forma de habitar
desde la naturaleza, pues tampoco desde la vida humana, ¿no? Entonces, como ya mencionaba, la violencia política, ¿no? Te hace migrar, y un caso muy claro es pues Venezuela con las miles de sanciones que tiene. Miles es real porque hasta donde yo me quedé estaba con 1,400 sanciones, que implica que no lleguen medicinas, que no lleguen medicamentos, que no, más la forma en la que un gobierno se está perpetuando, ¿no? Entonces, a quien más afecta, pues obviamente es al pueblo, ¿no? Porque se vuelve pues insostenible la vida en esos lugares y los hacen migrar en condiciones muy precarias. Y ahora a lo que quiero referirme, pues también es que si nosotros conocemos en qué condiciones, digamos, con mayor criterio están migrando, el porqué de las migraciones de las personas, creo que tendríamos más herramientas para ser más solidarios y solidarias con ellos y empáticos, ¿no? Con los procesos, porque algo que se está viendo también aquí, seguro ustedes también lo notan, pues somos una ciudad donde se está pasando tiempo, ¿no? Los migrantes se están quedando a trabajar en los empleos más precarios, todo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ser solidarios sin que se repitan las conductas xenófobas que se dan con los mexicanos en Estados Unidos y que se han replicado aquí constantemente, ¿no? Y siento que, bueno, otro punto importante que a veces no tenemos en cuenta, justo con esto que nos comentas, que no hay que, pues, ser xenófobos, que muchas veces también precarizar el trabajo de estas personas que vienen de otro país es precarizar nuestro trabajo, porque, por ejemplo, si normalmente, por decir algo, estaban pagando, por dar un ejemplo, esta no es una cifra real, 10 pesos al día, otra persona por esta necesidad de tener un ingreso porque viene migrando te acepta 8, entonces a la próxima persona, no importa de qué país sea, le van a pagar 8 y así se va precarizando también el trabajo de los nacionales. Entonces siento que también en esta parte es muy importante lo que comentas, ¿no? Evitar esta xenofobia que a largo tiempo pues también nos va a aceptar y no debe de estar sucediendo porque sabemos de antemano lo que una persona puede sufrir cuando se le trata de esta manera. De ahí la importancia de esta mirada antropológica, porque justamente como, a ver, ¿a quién va a beneficiar que lleguen migrantes a que se les pague menos por trabajo? Porque además son estos trabajos que también, al menos lo que yo he visto, son estos trabajos que personas migrantes de comunidades o de pueblos indígenas realizaban. La venta informal, sobre todo de productos informales en el centro, ser vendedores de estos productos, cargadores, ¿no? Todo esto que también ya estaba, digamos, como que tenía cierto perfil, ¿no? Ahora también, ¿en dónde están ahora estos trabajadores, no? Y por qué fueron desplazados por los trabajadores migrantes. Esto quiere decir que hay una hiperprecarización del trabajo, ¿no? E incluso, ¿a quién beneficia la informalidad? Porque claro que no van a llegar a trabajos con seguro social, con todo esto, porque tampoco ya los hay casi, ¿no? O sea, son un privilegio lamentablemente, pero ¿a quién beneficia, no? Y en ese sentido, pues sí sería como preguntarse, bueno, ¿de qué manera? Y ese es el dilema. Podemos revertir estos procesos, ¿no? Que se están dando y que están aumentando. Y claro que hay proyectos y demás de organismos internacionales de inserción de migrantes y demás en algunos, digamos, fábricas. Hay proyectos muy interesantes, pero no son para todos. Y también entender que la gente, en su mayoría, no tiene como destino México, ¿no? Entonces también pues como ese tiempo de espera en el que pueden trabajar y trabajar de lo que sea, también les sirve a no sabemos a quién, ¿no? Pero a estos mercados informales para enriquecerse, ¿no? Porque aparte, no sé si ustedes lo han notado, pero generalmente venden las cosas que no necesitas, pero que compras, ¿no? Entonces es un ciclo súper tóxico porque uno, pues estás contaminando, estás consumiendo en exceso, estás gastando dinero y estás contribuyendo a la informalidad y al pago de salarios precarios, ¿no? Entonces, ahí se complejiza todo.
Sí, es muy interesante porque ya cuando uno va adentrándose más, pues el problema se va agravando y no es que de repente uno se lo esté inventando, ¿no? Ya está y es muy palpable en muchos lugares. Incluso ahora hay... Hablando de las personas que llegan a ser indigentes, antes uno no se imaginaría encontrar a alguien de nuestro país vecino, de Estados Unidos, pues aquí como una persona indigente, sin hogar, y ya existen, y en lugares que hace unos años ni siquiera había una persona como indigente nacional ahí, por ejemplo en Bellas Artes. A mí me ha tocado ver un par de veces y escuchar comentarios que pues hay indigentes estadounidenses en Estados Unidos, y tan solo hace un par de años era muy difícil ver una persona indigente en estos espacios, y siento que también esa es parte de una migración que también existe y que pues muchas veces no sale en las noticias, pero ahí está, la puedes ver. Cuando hablas de la migración de estos tiempos, se está hablando de una crisis humanitaria, ¿no? Es decir, que hay personas que pueden morir en los trayectos, como pasa durante estos cruces, ¿no? O sea, entiendo que en su momento, ahora hay un proceso bien distinto, está como en un limbo administrativo y pues obviamente de cercos policíacos, la frontera norte de México, pero es una de las fronteras más mortales, y también pensando en el Darién y demás, ¿no? Ya cuando alguien muere intentando migrar, pues ya uno es crisis humanitaria, todos los procesos de enfermedad que puedes tener, eres víctima del crimen organizado en los cruces, ¿no? Todo esto, entonces, cuando vemos esta película de la gente en situación de calle, o esta escena de la gente en situación de calle, es solo una muestra del desborde de esta crisis, ¿no? O sea, ahí es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque ves la indigencia, pues la miseria, ¿no? Todo esto que está dando señales claras de que hay un problema que nos está rebasando, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, habría que pensar de qué manera se puede gestionar de manera realmente humanitaria el acompañamiento a las comunidades migrantes. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero de siempre ha existido una casa en la colonia La Coruña que atiende a población en estado de calle, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces a los migrantes les ofrecen, pero pues son condiciones distintas aunque estén en la calle, ¿no? Entonces también ahí un poco como el guiño es, ¿quién podría tratar de resolver estos conflictos o negociar la entrada o negociar que se dividan a lo mejor los espacios? Yo creo que un antropólogo, una antropóloga, ¿no? Pero entonces imagínense como el nivel de incidencia y también el nivel del problema que estamos enfrentando, ¿no? Sí, justo ahora que mencionaste esto de que pues cuando hay un riesgo de muerte para atravesar una frontera ya es un riesgo humanitario, digo, pues cuántos años llevamos así y hasta cierto punto malamente se ha normalizado, por lo menos de aquí en México, que pues se sabe, por lo menos yo desde que tuve conocimiento de esta situación de migrar hacia Estados Unidos, que es un riesgo y que no es extraño. Entonces siento que pues también es algo muy fuerte que me acabo de dar cuenta, ¿no? Ya normalizamos esta crisis humanitaria desde hace muchos años, y si ya era muy grave en ese entonces, pues ahora se ha extendido y se ha agrandado a muchos aspectos, ¿no? Claro, sí, y que generalmente, y ahí es un poco como lo que nos ha estado tocando hacer en mi espacio de trabajo, ¿no? Uno, pues también partiendo de que este gobierno, pues es un gobierno que está trabajando bajo la filosofía del humanismo, ¿no? Entonces, pues poner en el centro a las personas, ahí la cuestión es cómo lo aplicas en la política exterior, ¿no? Y sobre todo, y digamos que es uno de los asuntos prioritarios que se trabajan en este momento en política exterior, cómo hacer políticas migratorias humanitarias, ¿no? Es decir, un retorno digno, una estancia digna, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? En eso se trabaja. La verdad es una labor muy complicada porque pues México, si bien tiene mucha infraestructura estatal, a diferencia de otros países de la región que han tenido que recibir de manera emergente población migrante, pues sí de pronto es tal la cantidad, ¿no? Que hay que estar pues
haciendo un esfuerzo, ¿no? Muy grande desde lo institucional. Claro que hay otros actores, la sociedad civil, colectivos y demás, que también hacen su parte, ¿no? Desde lo que les toca como actores sociales distintos al Estado, pero sí, yo creo que nunca pensamos que esto llegara a las dimensiones en las que se encuentra. Incluso, o sea, lo que les digo, que ha cambiado tanto porque parece que se detuvo algo y que la gente no está cruzando, pero entonces, ¿qué está pasando? Pues se está quedando aquí, ¿no? Pero no está acudiendo a las instituciones del Estado porque saben que en Estados Unidos hay un discurso que criminaliza y aquí no saben qué va a pasar. Claro que no va a pasar eso porque, insisto, o sea, hay otra política de trato a los migrantes, pero tampoco ellos tienen por qué saberlo, ¿no? Y vienen con el temor y entonces, pues bueno, se vuelve un limbo migratorio administrativo, pero aquí están, ¿no? Y cómo hacemos es lo que se viene planteando con los deportados mexicanos, ¿no? Con los retornados mexicanos. Ese es otro tema que también es migratorio, claro que sí, porque es un ciclo forzado de regreso, ¿no? O sea, lo que en algún momento yo escuché a un político venezolano decir eso, ¿no? El retorno como un derecho humano. Y yo decía, pero si regresas a tu lugar, sí, pero vas a regresar a donde no tienes nada, ¿no? Y vas a regresar con las manos vacías, vas a regresar quizás enfermo, vas a regresar. ¿Cómo esto se tiene que ir puliendo y trabajando? Porque sabemos que no va a cambiar en los próximos años, ¿no? Pero sí hay que atenuarlo. Claro, y por lo que comentas es muy importante que la política que se elija, la manera de accionar que se elija, pues sea de largo plazo, porque al ser el problema muy grande, pues necesita tiempo para ver si funciona y en caso de que no verla, qué falló para poder solucionar esto y que tenga un buen fin, ¿no? Y justo como lo que mencionabas de que muchas veces pues el regreso ni siquiera uno se lo plantea porque pues el lugar al que regresas, aparte de ser muy precario, en muchas ocasiones también es algo lleno de violencia y en otras veces como me ha tocado escuchar en varias ocasiones, por ejemplo, de las personas que están en Estados Unidos, llevan tanto tiempo allá que aunque tengan familia aquí, los regresen, pues ya no saben qué hacer porque ya dejó de ser el lugar donde residen, ya las personas que conocían ya no están, ya fallecieron, incluso a las personas que son sus familiares y que solo de repente hablan por videollamadas, pues no las conocen, todos son extraños y pues este es un cambio muy duro y siento que no solo a nivel como económico, sino también a nivel psicológico, de que cambia tu vida de repente de un día para otro y ni siquiera fue algo que elegiste, fue algo forzado. Claro, entonces, o sea, como pensar, ¿no? Desde esta perspectiva crítica, ¿no? O sea, son decisiones que toma un jefe de Estado, pero no sabe la implicación a la vida de los otros, ¿no? O sea, no sabe la afectación que está cometiendo, porque sí, la gente regresa, quizás hay alguien que le espera y pues toda esta política pública de atención a quienes regresan, al menos en nuestro país, pero ¿y después? Después, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, sí, ese es un problema muy, muy grande. Te diría que en este momento no cuento con los elementos como para decir se puede hacer esto, ¿no? Porque justamente lo tienes que ir evaluando, resolviendo, midiendo los impactos, ¿no? Pero sí vienen pasando muchas cosas de manera muy rápida y entonces de pronto también eso como gobierno te mete en un dilema, ¿no? De ser reactivo, de estar reaccionando y creo que eso es también algo muy importante y muy distinto al hacer academia, ¿no? Pero que no quiero dejar de mencionarlo, nosotros fuimos formados desde un oficio y lo que siempre platico con mis servicios sociales o estudiantes, a nosotros nos dieron una caja de herramientas que tenemos que aprender a usar. Entonces, ¿cómo la vamos a usar cuando hay procesos reactivos y no de investigación de largo plazo, ¿no? Entonces, esos son otros desafíos, pero que me parece que también son importantes, ¿no? Antes de iniciar el programa platicábamos de la vida adulta, pues esa es la vida adulta, ¿no? Cómo ser reactivos o reaccionar de manera asertiva a problemas que implican, porque eso estudiamos nosotras, ¿no? De qué manera interpretar los procesos sociales, de qué manera
buscamos que las personas, al menos en algo muy práctico, retornen dignamente, ¿no? Y de qué manera lo vamos a hacer. Pues con una política pública de retorno, me voy a organizar con tal Secretaría de Estado, ¿no? Para que me garantice que van bien, que hay observadores, ¿no? De derechos humanos que van a garantizar que el vuelo se da en las condiciones, todo esto, ¿no? Ese tipo de situaciones creo que son importantes, ¿no? También de mencionar y de pensar, ¿no? O sea, más allá de estos límites que nos pone la academia, ¿qué podemos hacer en otros espacios, ¿no? Y de qué nos sirve esa caja de herramientas. ¿Qué opinas de la gentrificación, no? Porque creo que ese es otro tema que como pues, mexicanos principalmente sí lo estamos enfrentando, que hay muchos extranjeros, principalmente europeos y de Estados Unidos, que están llegando a lugares que nosotros consideramos pues, propios, y de repente ya te sientes en un lugar extranjero, ¿no? Fíjate que yo ahí sí me considero como que no tengo grandes elementos para responder, porque no me he involucrado mucho en el tema, pero sí de pronto, o sea, como en una mirada lejana, quizás ahí solo por curiosidad antropológica, pues sí siento que hay como todo este tema de una invasión de nómadas digitales, ¿no? Que es otra forma de migrar, que no es, o sea, no son los migrantes de los que nosotros hemos estado hablando hoy, ¿no? Son migrantes que tienen todas las condiciones para incluso, o sea, no quiero exagerar, pero son como nuevas formas de colonizar los espacios. Entonces colonizas la vivienda, porque claro, o sea, ya la gente no va a poder pagar las rentas que ellos sí. Entonces van a colonizar los espacios seguros, porque nosotros hemos habitado esas colonias porque son espacios seguros, ¿no? Entonces van a colonizar los espacios seguros, van a colonizar las escuelas, ¿no? Que es lo que está pasando, van a colonizar los espacios de ocio. Entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros, no? Pero pues ahí también, o sea, son como todas estas críticas de quién está permitiendo que se lleve a cabo como toda, o sea, porque si es gentrificación, llegan ciertas poblaciones a habitar el espacio, pero también estas expulsiones que se dan, ¿no? O sea, ¿y a dónde van estas personas que son expulsadas del lugar y demás, ¿no? O sea, yo lo he platicado con otras compañeras que decidimos movernos de colonias gentrificadas porque ya la mitad o más de tu salario se va en rentas y es imposible, ¿no? Pero ¿qué garantizaba? Pues la tranquilidad de tener niños y vivir en una colonia tranquila. Bueno, pues ya renuncié a eso porque no puedo, ¿no? Entonces, como ir pensando, les digo, es como una mirada muy lejana, no tengo más elementos, pero sí pensar como de, bueno, y a qué, o sea, nuevamente, ¿no? ¿A quién beneficia? Pero sobre todo las formas en las que la gente es afectada al ser expulsada de esos lugares, ¿no? Porque, pues claro, o sea, es la única casa en la calle que queda. Se la van a comprar por menos de lo que debería de pagarse y van a construir un edificio. Pero también, o sea, como que empiezan otros procesos más graves, ¿no? O sea, empiezas a los temas de la crisis hídrica que ya vivimos en la ciudad. O sea, todo se vuelve más complejo, a lo mejor porque nosotras tenemos esta cualidad o esta herramienta de pensar que sigue, ¿no? Nos preocupa más, ¿no? O sea, te diría, no tengo muchos elementos, no es un tema mío, pero lo que alcanzo a ver me preocupa mucho, ¿no? O sea, porque entonces que vamos a empezar a acercar, vamos a empezar a crear fronteras en la ciudad. O sea, yo porque soy morena solo voy a poder entrar a esa colonia a brindar servicios, ¿no? Porque empieza como toda esta, o sea, por eso les digo que es como una forma ahí de colonización del espacio tremenda. Entonces, pues sí, hay que pensarlo. No sé qué tanto tenga que ser tan frontal como lo que se está viendo de las manifestaciones y demás. Creo que la gente tiene derecho a la protesta, siempre lo he sostenido. Como feminista que soy, pues lo sostengo más, ¿no? Pero sí creo que bueno, pues que hay que buscar alternativas, porque
aquí el problema de fondo es que, al menos en la Ciudad de México, que es donde estamos viendo el tema de la gentrificación, o bueno, donde lo vemos, lo palpamos, el tema es que no hay vivienda digna, ¿no? Y que no hay, o sea, no podemos nosotros independizarnos o comprar una vivienda porque no hay condiciones, ¿no? Entonces es la disputa por la dignidad del espacio que habitas, ¿no? Entonces, pues claro que eso es muy, muy, o sea, se ve demasiado extremo, ¿no? O sea, porque aparte tampoco es que sean las mejores viviendas, ¿no? Pero pues no sabemos, ¿no? Cómo se va a ir moviendo y qué, o sea, pues al final se beneficia el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, algo que me llamó mucho la atención hace poco, así buscando en redes sociales, eso, vi un departamento en Polanco en 100,000 pesos. A mí me sorprendió demasiado porque digo, yo en mi vida he ganado 100,000 pesos mensuales. ¿Tendría que yo ganar más? Como unos, si bien me va, unos 130 o 150,000 pesos para poder rentar ese departamento y poder vivir dignamente, ¿no? Entonces a mí sí es algo que llama mucho la atención, preocupa, porque te estás viendo una situación de salarios. Por un lado ves que gente migrante está llegando a tu país, que no sabes cómo lidiar también con esta situación, y por el otro lado, o sea, son dos opuestos, ¿no? Muy fuertes, porque por un lado están permitidos y por el otro lado ilegales, pero de todos modos es un choque cultural muy fuerte, ¿no? Porque los espacios sí son de nosotros, pero de repente, bien lo dices, es una colonización que no sabes para dónde ir, y creo que ser desplazado de tu propio lugar es muy fuerte. Y yo lo que siempre sostengo, o sea, por más antropólogos que seamos, pues también estamos situados, ¿no? Entonces yo creo que estamos más del lado de los migrantes, o sea, y no es o sea, porque también estamos pasando, ahora que hablamos de dónde nos vamos a ubicar laboralmente y demás, pues procesos de precarización muy, muy complicados de nuestra propia vida, que ahí nos hace cuestionarnos mucho la vida adulta, ¿no? O sea, ahora que preguntamos de, bueno, ¿y qué hacen, no? Pues muchos seguimos viviendo con nuestros papás, otros decidimos irnos a vivir a colonias donde sea más amigable la renta, pero que implica que pues asumimos ciertos riesgos, ¿no? Entonces, pues como tener muy claro, ¿no? De qué lado estamos, aunque nos guste irnos a tomar el cafecito a la Roma, pues no estamos ahí, ni lo estaremos, ¿no? Porque también esos procesos de colonización, pues nosotros no estamos, ¿no? Y a mí eso sí, como que siempre me ha gustado dejarlo muy claro, ¿no? O sea, pues ojo, ¿no? Porque no somos los que pudimos habitar esas zonas gentrificadas, ¿no? Y si lo vamos a hacer con mucho esfuerzo y va a tener mucho costo. Entonces, pues sí, habrá que pensarlo, ¿no? Sí. Y justo esto que comentas sí es muy interesante, y muchas veces ya lo normalizamos, ¿no? Que vas a estos lugares de visita porque ya no es un espacio que te pertenece, porque justo ya no tienes la solvencia económica para estar ahí más que un cafecito, nada más sentarte en la banca, porque ya son lugares muy caros, lugares que hace no mucho tiempo podían visitar y habitar sin ningún problema, y que de un momento para otro ya no le pertenecían a la población que creció ahí. Así es, exacto, ¿no? O sea, te expulsan de tu lugar de origen y también de lugares donde históricamente mucha gente disfrutaba vivir, ¿no? Porque incluso, fíjense, o sea, nosotras que somos estudiosas, por un lado la cultura, ya ni siquiera son estos espacios de ocio cultural que tradicionalmente visitábamos, ¿no? En esas colonias. Ahora sí ya es como que noche de burlesque, o sea, cosas que, bueno, quizás sí sean capitales culturales interesantes de conocer, pero no son los característicos ni siquiera de las colonias, ¿no? Entonces, hace poco fui justo a la Roma a una charla con un antropólogo de la alimentación, y pues claro que yo me imaginaba un foro bien distinto, y pues era, o sea, todo el espectro gentrificador, ¿no? Porque pues los únicos que íbamos a ese espacio a conocerlo, pues éramos 3 antropólogos que de casualidad escuchamos el podcast de este amigo y llegamos, ¿no? Pero el resto era gente que
iba a disfrutar del lugar, una cata de vermut, ¿no? Algo así, y pues no era como lo que ellos, pues al final terminó siendo una dinámica bien distinta a la que esperábamos, pero justo, ¿no? Como pensar, o sea, cuáles son esas luchas de disputa cultural, ¿no? Porque cuando colonizas un lugar, ¿qué es lo que haces? Impones tu cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con los espacios que se están gentrificando. Se están imponiendo otros modos de habitar el lugar, otros modos, otras formas de pues, ventas en el lugar, otro comercio, otras cosas, ¿no? Ya no están al alcance de nuestros bolsillos, ni somos entonces ya personas que puedan frecuentar esos lugares, ¿no? Incluso, o sea, llegamos al punto en que las tres sabemos que fuimos expulsadas también ya de esos lugares, ¿no? Exacto, o sea, sí, tener muy claro, pues como dices tú, ¿no? O sea, no tener ese lugar que tal vez, decías tú, la Roma era un lugar tal vez como había crecido en esta parte del porfiriato, se creó como esta zona bonita, pero para cierta élite que era mexicana, y de repente empezó a ser un lugar en donde precisamente lo dices perfecto, que con esas palabras fuimos expulsadas, porque los lugares ya son muy caros, que aparte ya no te sientes, es como si estuvieras visitando un país extranjero, ¿no? Entonces sí es complicado. Y siento que también es importante pues ser consciente de esto, ¿no? No normalizarlo, porque entonces se va, pues es como una manera de aceptarlo, ¿no? Normalizar algo es hasta cierto punto aceptar algo, y pues esto no debe de pasar, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y analizar si vamos a unirnos o no a la lucha, pero es muy importante ser conscientes de los lugares que nos están expulsando para que se detenga esto, ¿no? No normalizar ni hacer, porque como ya lo dije, es aceptar, y pues no está bien, porque muchas veces no preguntan, nada más es imposición, ¿no? Y si empiezan a imponer una cosa, de repente ya hasta vamos a hablar, ya el español lo vamos a tener que hablar a escondidas, porque ya van incluso a imponer otro idioma, y pues esto ya es otra clase de problemas aún más alarmantes, que esperemos no lleguemos a tanto. Así es, ¿no? Habrá que pensar, ¿no? ¿Cuáles van a ser, bien dices, ¿no? Sumarte a la lucha, o de qué manera resistir, ¿no? Que a lo mejor no es como esta manera más frontal de las manifestaciones, de los enfrentamientos, ¿no? Que se han llevado a cabo en las últimas semanas, pero sí, pues ser críticos, ¿no? A esas formas de, pues sí, llamémosle así, de nueva colonización, ¿no? Del espacio, porque pues sí preocupa, porque entonces cada vez nos vamos a volver más periféricos. ¿Qué vamos a hacer, no? A mí estoy encantada, pero creo que ya nos alargamos un poquito. No sé si quieras dejar un último mensaje para cerrar, o porque sí, yo creo que obviamente tenemos que volverte a invitar, porque esto se está poniendo muy caliente y está muy interesante, la verdad, pero bueno, sí me gustaría que cerraras con algún mensaje. No, pues justamente agradecerles la invitación. Fue una plática muy, muy grata. A mí, yo siempre les digo, cuando me invitan a hablar, soy como, o sea, denme cuerda, soy como Fidel en algún discurso de la ONU, puedo hablar horas y horas como cuando doy clase, pero sí, siempre creo que es bueno divulgar, ¿no? Lo que estamos haciendo, y pues bueno, gracias, Rosy, porque también con esto podemos compartir cómo, o sea, me parece que aquí lo valioso es como nuestras experiencias, ¿no? Sirven para diversificar o contarles a otros colegas que estén en formación, pues que también hay otros espacios de incidencia, ¿no? Y que sigues disfrutando tu carrera, y que siempre te vas a cuestionar desde ahí cómo se habita el mundo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y pues gracias por la invitación, y ambas por esta charla tan rica, ¿no? Que se dio el día de hoy. Sí, pues gracias a ti por aceptar la invitación, y pues ya quedó, hay que seguir como indagando, cuestionando, también criticando lo que está pasando, para no quedarnos así como aceptando todo lo que nos venga sin más y sin ningún cuestionamiento. Exacto, y una última cosa, alzar la voz, ¿no? Porque bien lo decías, a veces nos quedamos callados, y la protesta siempre es bueno decir, no estoy de acuerdo, y creo que
Yo me quedo con eso. Pues muchas gracias, Yolo. Espero que te hayas sentido muy cómoda y pues damos por terminado este episodio. Muchas gracias. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.